Vamos a preparar unos portobelos rellenos que vamos después a gratinar en el horno. Tenemos una docena de hongos portobelo, cebollas de verdeo y panceta ahumada. Cebolla de verdeo en láminas finas. Salamos con poca sal fina, porque como le vamos a agregar panceta, si le ponemos mucha sal va a quedar la preparación muy salada. Ponemos a rehogar la cebolla de verdeo en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Cortamos la panceta ahumada, que después la vamos a cortar aún más pequeña para completar la base de nuestro relleno. Agregamos la panceta cortada en tiritas y revolvemos para que se integre todo el relleno. Le quitamos a los portobelo el tronquito central y los vamos colocando en una fuente en la que los vamos a llevar al horno. Ahora fileteamos el tronquito de los portobelo, que va a ser parte de nuestro relleno. Agregamos los troncos de los portobelo bien picaditos para completar nuestro relleno. Dejamos que cocinen un poquito para que se ablanden. Le molemos un mix de pimienta. Agregamos media cucharada de coñac y revolvemos para levantar los sabores. Agregamos un chorro de crema light . Usamos crema light porque como tiene panceta, de lo contrario puede quedar demasiado grasoso el relleno. Una vez que volvió a levantar temperatura la preparación, agregamos hebras de parmesano. Las hebras de parmesano nos van a permitir espesar el relleno y que sea más consistente a la hora de rellenar nuestros portobelos. Para rellenar, con una cuchara mediana vamos rellenando cada uno de los portobelos con un poco de la preparación. Le colocamos un trocito de queso mozzarella sobre cada uno de los portobelos para que quede una capita crocante cuando se gratine. Ahora ya están listos para llevar al horno. Aproximadamente unos 15 minutos. Y así tenemos nuestro plato terminado. Unos sabores espectaculares por la combinación de la cebolla de verdeo, la panceta, los hongos, el queso parmesano. Muy sabroso, fácil de preparar. ¡Anímense! Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.